aquí y muchas gracias por compartir un poquito de tu vida. Sabes que hago esas entrevistas por el tema de la diabetes, porque quiero que la gente sepa un poquito más sobre la diabetes. Y hace pocos días tú me dijiste que tienes un gato y que tu gato tiene diabetes. Es un gatito y tiene sí. diabetes pues desde hace ya 8 años. ¿Y qué edad tiene? Pues ahora tiene 13 añitos. ¿Y lo tienes desde que es Desde pequeño? los 3 mesecitos. Vino a casa, era muy chiquitito y nada, fenomenal. Vale, y entonces ¿cómo te has dado cuenta que tenía diabetes? Pues bueno, era un gatito, es un gatito muy cariñoso, muy tranquilo, Ya. pero era gordito y digamos que estaba demasiado gordito, Así. pero lo veíamos habitual, era monísimo, no sé qué, pero de Ya. repente empezó como a adelgazar de golpe. Ah, como en la diabetes de tipo... Entonces, ¿tiene diabetes tipo 1 o tipo 2? Tipo 1. En los gatitos hay 2 tipos, tipo 1 y tipo 2, igual. Vale. Y los gatitos, pues este tiene el tipo 1, que su páncreas no genera, viene su glucosa. Sí. Entonces, pues igual que un humano. Pero entonces, tú habías visto que estaba delgadito, más y más delgadito. Más y más delgadito y como decaído, muy cansadito. Solo quería estar tumbado cuando los gatos, Ya. aunque sean viejitos, siempre juegan mucho. Sí, sí. Y estaba pues en su cojín y como si estuviera todo el día tumbado, Ya. su polvillo. Ya. Y entonces pues le bajé al veterinario porque evidentemente algo le pasaba. Y le hicieron sus pruebas y Que dimos con tiene ello. diabetes, sí. Y desde entonces pues bueno, se le ha ido acoplando su insulina. Sí, porque tú me has dicho que la insulina de los gatos es el mismo Es la que- insulina de los humanos, es el Lantus, que bebe la plumita que usan muchos diabéticos. Ah, sí. Pues es la que ellos usan en 2 veces. Como es tipo 1 hay que pincharlos 2 veces al día. No tienes que poner cada vez que come algo, No. ¿no? Solamente No, por la- porque al gatito se le regula mucho, digamos así, porque es un Sí. gatito, claro, no sabes lo que te puede decir. Oh, Es mira. el amo la que va administrando un poco según le ve el día a día. Con la comida especial que hay para ellos, le vas graduando también un poquito la glucosa Sí. y le ves su ánimo, sobre todo. Oh, ¿qué come entonces? Una comida especial de Sí. diabéticos, tiene su pienso especial y una carnecita húmeda que hay para diabéticos igual. Mira. Y ahí estoy, ahí en Ventines solo puede eso. Ah, sí. ¿Pero dónde lo pinchas entonces? ¿Tienes que medir su glucosa? La medimos, a ver, ya llegas a conocer de tanto tiempo al gatito. Ya. Yo todos los meses, sí es cierto que le tengo que medir su glucosa en su orejita, Sí. que es donde le hago cada hora, es la forma de medírsela durante 12 horas seguidas. Sí. Y entonces con eso ya veo si hay que moverle un poquito su dosis, que son dosis muy pequeñitas porque es un 0,3 Ah, sí. Oh, o bueno, un vale. 0,2 y Sí, pero medio, son pero pequeñas, claro, para sí. su Ya, peso, ya. adaptado a su peso, hay que hacer su medida y todo. Oh, mira. ¿Y dice algo cuando lo pinchas en su Nada, no, incluso el gatito algo tiene que notar en su cuerpo porque no hace falta ni que le llames si viene cuando son sus horas de pinchazo. Oh, mira. Viene Oh, directamente él, se sube a su mesita donde ya Lo le haces, pinchamos ya. y se le pincha en su zona de toda la columna. Le podemos pinchar para que no se le creen puntitos. Ah, vale, entonces no le va a doler o nada. No, él no nota nada. Y como Ya. normalmente le damos un poquito de carne para que esté más tranquilo, más a Sí. gusto, pues mientras está comiendo, pues se le hace el pinchacito y feliz. Mira, muy bien. La verdad, la verdad. Sí, una de mis últimas preguntas es ¿qué tal para ti, sabes? Porque es... puede No, ser- el único inconveniente que, claro, tienes que adaptar un poco la vida a los 2 pinchazos del gato, porque Ya, supone que cada 12 horas, su misma hora, sí. tiene que haber alguien y ha supuesto que toda la familia tiene que cooperar, porque han tenido que aprender a pinchar todos. Eso es, sí. Porque yo a veces estoy y a veces no llego. Sí, pero al principio es difícil de El pinchar. principio ha sido para mí sobre todo, porque era como muy complicado y además Ya. el gato no te habla. O sea, son gestos los que tú tienes que ir averiguando, Sí. ir mirando a ver lo que le pasa, no le pasa, estará bien, no le estará bien, le pondré de más, le pondré de menos. Sí. Y ahora ya muy bien, la verdad que muy bien, y que es un gato muy bueno. Y entonces vive muy bien tu gato. Es feliz, Perfecto. es el gato feliz. Ah, muy bien. Muy bien, perfecto. Mira, muchas gracias por haber hablado conmigo. La verdad es que creo que va a encantar a la gente porque
para mí es muy raro, ¿sabes? Es que no sabía que había como una relación dentro de los perros y humanos, pero el gatos... gatito es como un humano, igual. Ah, sí, vale. O sea que muy contenta de haber estado contigo. Mira, muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a ti. Ok, Gracias.